Continuamos con Ponte al día, ponte al día. Con 2 minutos de la mañana, continuamos en vivo aquí en Victoria 840, la Reina del Caribe, arrancando otra hora más de informaciones. Y hoy la noticia del día es la hospitalización de la esposa del candidato a la gobernación de la Alianza, Juan Dalmau, tras sufrir una hemorragia cerebral. Así lo informó en la mañana el propio Juan Dalmau a través de un comunicado de prensa donde dejó saber que pondría en pausa sus apariciones públicas y también este proceso de la campaña ante la hospitalización de su esposa. Según el mensaje, la comunicación escrita, había indicado que su esposa Grisel sufrió una hemorragia cerebral aguda, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y se encontraba en la unidad de intensivo esperando a ser sometida a una intervención quirúrgica. Pero para entender un poco más sobre esta condición médica y la importancia de esa intervención inmediata, está con nosotros vía telefónica el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, a quien le damos los buenos días. Doctor, saludos. Buenos días, saludos a ti, a tu audiencia y al pueblo de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Doctor, ¿cómo le podríamos explicar al público Radio Escucha lo que es una hemorragia cerebral aguda? Bueno, en el caso de una hemorragia subaracnoidea, como describe, ¿verdad?, en su comunicado de prensa, tenemos un cerebro, una masa cerebral, que es la que ustedes vemos en los dibujos, ¿verdad? Y hay un saco, una capa que cubre esto. En la masa del cerebro y esa capa se acumula, están todos los vasos sanguíneos. Una arteria se puede romper, se puede liquear, tipo aneurisma, como el aneurisma, para que la gente pueda entenderlo, es como un chichón en una goma de un carro. Tú sabes los chichones que hay. Uh-huh. Se rompe ese chichón de esa arteria en un lugar específico y sangra a ese espacio. Y va acumulando sangre ahí y causando inmediatamente síntomas del dolor de cabeza, cambio neurológico al paciente. Y se va acumulando esa sangre en ese espacio que tiene entre la masa del cerebro y la capa que lo cubre, o sea, la membrana que lo cubre. Es importante atender esto lo antes posible porque eso se sigue acumulando sangre ahí. La mayoría de las causas, la más común a la edad de esta señora es aneurisma, que es, como te dije, un chichón en la arteria que se rompe. Hay otras condiciones como vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, malformaciones arteriovenosas, que son capilares que se rompen también. Diferente a un infarto cerebral, el infarto es cuando se tapa una arteria en su interior, o sea, un tubo tapado. Eso es una arteria, eso es un infarto. Pero un derrame, una hemorragia, es cuando se rompe ese tubo y la sangre sale fuera del vaso sanguíneo y se riega por toda esa área. La sangre es ácida y produce un daño al cerebro alrededor. Por lo tanto, vamos a ver los primeros días también un déficit neurológico asociado a esto por la inflamación excesiva que causa en la sangre al tejido adyacente, ¿verdad?, donde se rompe la arteria. Hay que evitar el primero 25% del primer infarto o primer hemorragia como esta, fallecen los pacientes. Ya con un segundo episodio el 75% fallece. O sea que es una condición peligrosa, hay que atenderla. El tratamiento es identificarla con un CT scan o MRI, hacerle un cateterismo, un arteriograma de las arterias, pintar las arterias para ver dónde está el lugar específico del liqueo o del rompimiento y proceder quirúrgicamente a tapar esa área, a sellar esa área. Doctor, ¿una persona puede tener un aneurisma y no saberlo? Exactamente, usted puede estar tranquilamente, el aneurisma es un chichón, un volking ball, como vemos en las gomas de los carros que se mira, tiene un chichón ahí, eso así, puede estar ahí por años y nunca romper, pero bajo condiciones a lo mejor de estrés, o que la persona históricamente fumaba o tenía sus condiciones que ya sabemos que maltratan las arterias, pero esos son los factores de riesgo comunes que ocurren, ¿verdad? Fumar, diabetes, hipertensión, pues ante un episodio de presión brutalmente severa, inmediata, pues puede romper el vaso sanguíneo y entonces la sangre al salir. Okay. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que podría experimentar una persona antes de sufrir este tipo de hemorragia? Dolor de cabeza severo, sensación de debilidad de algún lado, pérdida de visión, mareo, debilidad, pero realmente un dolor de cabeza fuerte, severo.
que puede haberlo tenido hace unos días para acá levemente, y de momento se le pegó el más fuerte, y ahí es que viene el rompimiento. Ok, así que por eso que usted describe la importancia de la atención médica lo antes posible. Sí, claro, porque entre menos sangre podamos, entre más rápido recojamos esa sangre y se absorbe esa sangre, lo mejor. Por si tiene algún déficit neurológico, recupera. Muchos pacientes recuperan, la mayoría recuperan las próximas semanas. A veces en 3 meses ya tú tienes una persona que estuvo en coma por este aneurisma o por este problema y se resuelve el problema y a los 3 meses se recupera al 100%. O sea, que esperamos, bajo la atención que tiene aquí de Puerto Rico, bajo los especialistas que existen y el equipo que hay aquí en Puerto Rico, que la recuperación sea lo antes posible positiva. Claro, así que ¿podría explicar brevemente la intervención quirúrgica en este tipo de Bueno, caso? ¿Cómo es? puede darse el curso de que al hacerse un cateterismo o un arteriograma de la arteria y se identifique el lugar, se insertan unos catéteres y a través de unos clips podemos nosotros cerrar, ¿verdad? Como tipo cateterismo, por cables que van a la arteria. Se puede cerrar entonces el clip, el área donde está sangrando, se clipea, como unos clips, se cierra y ya. Que si vemos que eso no funciona porque es muy grande, pues entonces hay que abrir el cerebro ya directamente de la cabeza, abrirla quirúrgicamente, es un procedimiento mucho más de cirugía mayor. Se trata primero por las arterias, llevar directamente un catéter, como te estoy diciendo, un catéter como los cateterismos, ¿verdad? Al corazón, así sería el cerebro, y tratar de esa forma endovascular de cerrar el clip, que es lo más fácil y más, ¿verdad? Lo menos invasivo posible. Pero si no se puede, entonces habría que abrir el cráneo e intervenir directamente. Ok, ¿y qué secuelas o complicaciones se podrían presentar después de una hemorragia de este tipo? Va a depender del lugar Ok. donde esté localizado, del daño que se hace. Ahí entonces veremos el déficit correspondiente al daño de esa área del cerebro, igual a la cantidad y al volumen que ocupa esa hemorragia. Va a depender, pero muchos de estos síntomas revierten porque la sangre se absorbe, ¿ves? Ok. Y revierten a la semana siguiente, con Doctor, terapia y con tratamiento. claro, ¿es posible detectar esta aneurisma antes de que ocurra la hemorragia? Muchas veces puede el paciente tener síntomas como dolores de cabeza, algún tipo de síntoma neurológico que le dé a los especialistas la preocupación de que pueda haber un aneurisma y le haga un arteriograma Ok. antes de que sangre y se identifica, ¿ves? Podría ser, pero cuando ya sangra es agudo, el dolor es brutal, el dolor es severo, los síntomas son inmediatos. Claro, así que ahora, pues, ¿verdad? Esperando que la intervención quirúrgica pues sea exitosa, ahora sería ver ese proceso de recuperación post-operación. Claro que sí, así mismo esperamos y esperamos con muchas oraciones y que el cuidado lo tiene y las oraciones están Claro, para él y para cualquiera. claro que sí, doctor. Gracias por su tiempo y por explicarnos esta condición. Siempre, cuídense mucho. Gracias. Escucharon ustedes al doctor Carlos Díaz Vélez, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en esta entrevista aquí en Ponte al Día, explicándonos esta condición médica, esperando que haya servido para aclarar las dudas del público radioescucha y poder entender mejor lo que está sucediendo. Una vez más, nuestras oraciones y buenos deseos con la familia del Juan Dalmau y su esposa Grisel Morales, deseándole toda la fortaleza en estos momentos tan difíciles para ellos. Son las 10:10 de la mañana. Nosotros haremos una pausa y regresamos en breve con más de Ponte al Día.